Bienvenido. Estás escuchando nuestro podcast y nosotros somos Realeza Lingüística. Bueno, ahora hablaremos de la psicolingüística. ¿Alguien sabe qué es la psicolingüística? Pues es una rama de la psicolingüística interesada en cómo la especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. Para ello estudia los efectos psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para la adquisición y deterioro del mismo, del uso, la comprensión, la producción del lenguaje y sus funciones cognitivas y comunicativas. De hecho, la psicolingüística nace de los estudios del lingüista francés Gustave Guillaume, motivo por el cual también se la conoció a principios del siglo XX como guillaumismo. Guillaume llamó a su teoría psicosistema y en ella vinculó los elementos lingüísticos con los psicológicos. Esta disciplina analiza cualquier proceso que tenga que ver con la comunicación humana mediante el uso del lenguaje, sea este el que sea, oral, escrito, etc. A grandes rasgos, los procesos psicolingüísticos más estudiados pueden dividirse en dos categorías, unos llamados de codificación, producción del lenguaje, otros llamados de decodificación o comprensión del lenguaje. Comenzando por los primeros, aquí se analizarían los procesos que hacen posible que seamos capaces de formar oraciones gramaticalmente correctas partiendo del vocabulario y de las estructuras gramaticales. Estos procesos se denominan codificación. Y dime, ¿sabes qué es? Pues la psicolingüística también estudia los factores que afectan a la decodificación, o con otras palabras, las estructuras psicológicas que nos capacitan para entender expresiones, oraciones, textos, palabras, etc. Además, la comunicación humana puede considerarse una continua percepción, comprensión o producción. Y la riqueza del lenguaje hace que dicha secuencia se desarrolle de varias formas. Así, dependiendo de la modalidad visual o auditiva del estímulo externo, las etapas sensoriales en percepción serán diferentes. También existe variabilidad. En la producción del lenguaje podemos hablar, podemos gesticular o expresarnos con la escritura. Y pues también el acceso al significado varía según si la unidad de la información es considerada una palabra, una oración o un discurso. Ay, bueno, el generativismo y funcionalismo también es interesante, porque son otras áreas de la psicolingüística que focalizan en temas tales como el origen del lenguaje en el ser humano, natural versus cultura. Por ejemplo, en psicolingüística se trata del estudio de preguntas tales como el modo en que la gente aprende una segunda lengua, así como los procesos de adquisición lingüística en la infancia, según Noam Chomsky, máximo exponente de la escuela generativista. Los humanos tienen innata una gramática universal, concepto abstracto que abarca todas las lenguas humanas. Los funcionalistas que se oponen a esta tesis afirman que el lenguaje tan solo se aprende mediante el contacto social. Sin embargo, está probado científicamente que todo ser humano que no padezca ninguna enfermedad que se lo impida, tiene la innata capacidad de aprender lenguas, siempre y cuando esté expuesto a ellas durante un periodo suficiente. Este periodo se extiende considerablemente después de la pubertad, por lo cual un niño puede aprender rápidamente cualquier lengua, mientras que un adulto puede necesitar años para aprender una segunda o tercera lengua. También parece probado que cuantas más lenguas se sabe, resulta más sencillo aprender otra. No podemos olvidar a Jean Piaget, aunque nunca se ocupó de la escritura como tal, ni de los procesos que implica el aprendizaje de la lengua escrita, su teoría inspiró el inicio de estudios, indagaciones e investigaciones especialmente sobre los procesos que se desarrollan en el aprendizaje del lenguaje en general y de la escritura en particular, partiendo de los esquemas y fundamentos de la psicogénesis, puesto que el legado que dejó Piaget respecto al enfoque del niño se constituye en el punto de referencia obligado para cualquier psicólogo, pedagogo o lingüista que se interesa por el desarrollo del conocimiento en el ámbito de la escritura, ya que para comprender un proceso psicológico hay que comprender su génesis.
En consecuencia, la psicolingüística se origina cuando la psicología trata de analizar las funciones del lenguaje, principalmente el funcionamiento de la palabra. Ferreiro, 1999. De esta manera, los revolucionarios cambios comentados más arriba derivaron en la creación oficial de la psicolingüística, entendida como la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la adquisición y uso de las lenguas naturales, comprensión y producción de enunciados orales y escritos, desde la perspectiva de los procesos mentales subyacentes. Las técnicas de investigación en psicolingüística. Las tengo que mencionar, pues hay una variedad de teorías existentes, el elevado número de procesos que intervienen en el lenguaje y el desarrollo de nuevas tecnologías en la investigación han propiciado un amplio abanico de técnicas metodológicas en la psicolingüística. Por ejemplo, estos. Métodos a posteriori. Bueno, estas son tareas basadas en la memorización de textos o en la respuesta a preguntas sobre textos. Entre ellas se encuentra la RSVP, que significa presentación visual serial rápida. Los métodos cronométricos, que son las técnicas en curso online, pues estas consisten en el registro de los tiempos de lectura. El supuesto en que se basan es aquellos segmentos del texto que requieren mayor número de operaciones cognitivas o mayor complejidad computacional, necesitarán más tiempo para ser procesadas, lo cual redunda en los tiempos de lectura. Otra técnica de ese tipo, es el seguimiento de los movimientos oculares, que consiste en registrar los movimientos de los ojos del lector mientras pues lee las sucesivas oraciones de un texto. Y no podemos olvidar que la lingüística es a la vez una disciplina científico-social y también es una rama de la psicología. Esto pues se debe a que su objeto de estudio, el lenguaje, todo eso involucra dos tipos de procesos. Una serie de procesos mentales, que sería la adquisición de la lengua, su práctica, su vínculo con el pensamiento, etc. Y el otro serían los sociales, la evolución de la lengua, la pragmática y su rol en la formación identitaria. Por eso, el principal objetivo de la lingüística implica la formulación de una teoría general de las lenguas naturales y del sistema cognitivo que las hace posibles. Obviamente y desde luego, cada una de las ramas de la lingüística posee pues un objetivo propio. También estudia la lengua a distintos niveles. ¿Cuáles son? Bueno, el fonético-fonológico, el morfológico, el sintáctico, el léxico y el semántico. Asimismo, el análisis a partir de su práctica en el habla mediante la disciplina de la pragmática y también de la lingüística textual. Y pues, los campos de la lingüística que son de gran importancia. Pues el estudio lingüístico se puede dividir en un conjunto de campos o niveles, dependiendo de qué aspecto específico del lenguaje pues resulte de su exclusivo interés. Yo quiero mencionar la fonética y fonología. Esta se interesa por los sonidos del lenguaje verbal, es decir, tanto por las emisiones físicas de cada sonido articulado, como en la configuración del aparato fonador del cuerpo humano, hasta las imágenes acústicas en dichos sonidos forman en nuestra mente y que asociamos a un referente en concreto. Sin duda lo que me hace sufrir, morfosintaxis. Que esta es la unión de la morfología y la sintaxis. Y este campo se ocupa para comprender la dinámica de la formación de las palabras. Más preciso de cómo se juntan las piezas significativas que la componen. O cómo se modifican para obtener nuevos sentidos, y la dinámica de la formación de las oraciones, de cómo se organizan las palabras y cómo se asocian dependiendo de su rol oracional. Y semántica y pragmática, no lo olviden que este campo se centra en el significado de las palabras y en sus modos de asociación, préstamo de sentidos y otras dinámicas que involucran al léxico, junto a los elementos extralingüísticos que inciden sobre dicho significado, acompañándolo para modularlo, sugerir otro sentido, entre otras cosas. Este podcast ha sido realizado por alumnos de la carrera de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Oriente. Narrado por Moreno Jiménez Armando, Torres Jiménez Estefan, Lugo Lara Juan Manuel, López Catanova Ivana y Gómez Guillén Chesí. Edición por Armando Moreno. Música de entrada por Carlos Magno.
Música de salida por Luis Cárdenas.